Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico de CodeIgniter Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este poderoso framework llamado CodeIgniter. En el videotutorial anterior lo que estuvimos viendo es una aproximación genérica a los conceptos básicos, ¿cierto?, de utilización de este framework. Aprendimos a trabajar de forma específica con las URL, aprendimos a trabajar con la clase Yuri, aprendimos a hacer ruteos dentro de la URL también a través de el archivo route del directorio de configuración, y aprendimos lo que son los helpers, que en realidad era algo bastante simple de explicar, por lo tanto no quise extenderme demasiado en eso, cierto que la verdad es algo que no tiene ni siquiera ciencia, porque son simplemente funciones que uno las va creando para poder ir trabajando. ¿Qué nos queda ver? Nos queda comenzar ya a tener una primera aproximación con lo que son los datos. Entonces, para poder comenzar a trabajar con datos, lo primero que vamos a ver en este caso es, vamos a ver cómo generar tomas de datos para los usuarios. ¿A qué me refiero a esto? Vamos a aprender a trabajar con formularios, vamos a aprender a recibir los datos provenientes de formularios, vamos a aprender a crearlos, vamos a ver que en realidad es lo mismo. Yo personalmente de hecho no uso mucho la clase form en lo que se refiere a la creación de campos, solamente lo utilizo para declarar los tags de formulario y todo ese tipo de cosas, pero sí les voy a mostrar un poco cómo se hace para que vean, y vamos a ver un poco la diferencia entre hacerlo de ambas formas. En realidad es la misma cosa, muchachos, pero por ahí más de algún purista me va a salir diciéndome que era mejor hacerlo con las herramientas que ofrece en este caso CodeIgniter para eso. También tenemos que ver cómo podemos hacer validaciones de esos formularios. Vamos a ver en profundidad cómo trabaja la clase form validation. Vamos a poder ver que nosotros vamos a crear por ejemplo las validaciones desde los controladores, pero también vamos a poder crearnos un archivo form validation específico para ir colocando un array, un arreglo con todas las validaciones e ir colocándoles nombres. Ahí vamos a ver un ejemplo, también las podemos ir etiquetando. Y vamos a ver también cómo podríamos eventualmente crearnos una librería, ¿verdad?, de validaciones para generar las famosas funciones callback, en este caso que son las funciones que nosotros mismos desarrollamos para hacer validaciones propias. Es lo que se conoce dentro del mundo del framework como hacer una extensión de la clase con la que estamos trabajando. En este caso sería hacer una extensión de la clase form validation. ¿Ok? Luego de eso ya hay que entrar en materia de base de datos, así que vamos a aprender a utilizar el ORM a través de la clase database de CodeIgniter, así que se viene bastante entretenido todo esto, muchachos. Bien, vamos a cerrar rápidamente la presentación y vamos a ir a colocar entonces manos en el código. Como siempre les digo, para las personas que no pueden ver de forma clara los videos en YouTube, por ahí se les ve el código borroso y eso, no se preocupen, porque siempre les dejo en la descripción el enlace, en este caso con el link de mi página. En este caso, por ejemplo, acá está el video tutorial número 4. Ustedes pueden hacer clic acá en www.cesarcancino.com. Siempre vamos a colocar lo que es el video, ¿cierto?, la descripción, en este caso el embed de YouTube, y esto es muy importante. Acá tenemos un link desde donde tú vas a poder hacer clic y vas a poder descargarte, en este caso, un .rar con el video en formato MP4, un formato mucho más eficiente para trabajar con con mucha mejor calidad, y también te vas a poder descargar el código fuente, que también es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con ejemplos específicos en los frameworks en donde el código es un poco extenso. Así que eso. También recordarles, cierto, que es importante que nos vamos creando nuestro currículum digital, cierto, en canalfreelance.net. Ya cada día son más las personas que se van creando sus currículum digitales, así que te invito cordialmente a crearte el tuyo. Esto es totalmente gratuito y te va a permitir mostrar tu currículum, cierto, de forma gratuita a cualquier empresa en un formato mucho más elegante, mucho más eficiente. ¿Ok? Eso. Vamos entonces a entrar en materia rápidamente. Yo acá tengo ya la clase número 5, en este caso el directorio creado para poder trabajar. Acá lo tenemos sin ningún tipo de problema.
Acá está. Aquí tenemos el directorio application, ¿cierto? El directorio public, en donde están los códigos del document object model. Eso ya lo vimos, ¿cierto? En el video tutorial número 3. Ya tengo implementada la clase layout, en este caso de la librería layout. Ya eso lo tenemos ultra explicado, debería estar aprendido eso. Y lo que vamos a hacer entonces es comenzar a trabajar con la clase form validation. Perdón, con la clase form. Para eso vamos a ir acá a la documentación de CodeIgniter. En este caso este es el enlace, ¿cierto? Acá puedes parar el video para las personas que no han visto los videos anteriores. Es codeigniter.com/guía usuario/index.html. Acá, ¿cierto? Están las tablas de contenidos y aquí te vas a encontrar con la clase, el helper en este caso de los formularios. En este caso es este que está aquí. Este es el helper con el cual nosotros vamos a trabajar lo que son los formularios dentro del mundo de CodeIgniter. Con esto nosotros vamos a crear nuestros formularios. Y con esta clase que está acá, que es una librería llamada Form Validation, vamos a hacer las validaciones de nuestros formularios. Por ahí vamos a ocupar un par de clases más. Por ejemplo, vamos a tener que ocupar una clase que se llama Upload, que la vamos a utilizar para hacer subida de archivos. En este caso para trabajar con campos de tipo file y poder subirlos, ¿cierto? A un directorio y poder, qué sé yo, guardarlos y todo ese tipo de cosas, renombrarlos, cualquier cosa. Y eventualmente podríamos también ver la clase ImageLib, que lo que hace es permitirte hacer una redimensión, en este caso de las fotos que tú vas a subir. Básicamente le saca una miniatura, ¿verdad? Una copia en el tamaño que tú quieras a la imagen que tú eventualmente subiste, siempre y cuando hayas validado que la imagen, cierto, sea imagen y no sea algún archivo, no sé, algún documento de tipo Word o tipo PDF, en fin. Básicamente eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver lo que es el helper form, que es con el cual vamos a aprender a trabajar con la creación de nuestros formularios. Ya nosotros sabemos lo que es un helper, sabemos cómo llamarlos, sabemos cómo cargarlos. Entonces, recuerda que siempre para cargar un helper vamos a tener dos formas. Vamos a poder cargarlos utilizando la clase load, ¿cierto? Para cargar los helpers. Y también vamos a poder hacerlo desde el archivo autoload dentro del directorio config. Vamos a ir en este caso acá a ver el directorio autoload, la carpeta config. Y vamos a ver si tengo yo ya, debería tener llamada acá el helper de los formularios. Vamos a ver. Acá están las referencias a las librerías. Y acá está la carga de los helper. Aún no cargamos el helper del formulario. Entonces, si nos atenemos a la documentación acá, el helper que tenemos que llamar se llama form. Por lo tanto, vamos a colocar acá form desde el autoload para obtener este helper disponible dentro de todas nuestras archivos, dentro de todos nuestros controladores. También, cierto, puedes cargar el helper directamente en algún controlador utilizando la clase load. Yo personalmente, pues, respecto de lo que es el trabajo con formularios, te recomiendo expresamente trabajarlos con esta nomenclatura. Es mucho más fácil y mucho más genérico, sobre todo tomando en cuenta que en general las aplicaciones, sobre todo las que están asociadas a desarrollos de backend, van a estar siempre llenas de formularios. Entonces mejor colocarlos acá siempre. Vamos también a crearnos un controlador para poder trabajar nuestros formularios. Por lo tanto, vamos a crear acá un archivo nuevo. Y lo vamos a ir a crear acá al directorio application, controller, y vamos a llamarlo, por ejemplo, formulario. Aquí debería ser formulario. Bien. Podemos abrir acá el archivo index, ¿cierto? De la clase, el controlador index, y basarnos un poco en lo que hace, ¿cierto? Recuerda que tienes que indicar acá, primero que todo, esto que te sugieren ellos acá, que es para definir un poco la validación del path, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer. Luego se crea la clase y se extiende, ¿cierto? De CI controller, eso también ya lo sabemos hacer nosotros. No debería haber ningún tipo de problema. Entonces generamos la clase formulario extendida de la clase CI controller. Hasta ahí yo creo que tampoco hay ningún tipo de problema. Y tenemos que generar un constructor, ¿cierto? Para hacer dos cosas. Primero, para cargar acá
el autoload, ¿cierto?, de los métodos que están asociados a la clase CI Controller para que hacer una inyección de dependencias. Eso, técnicamente ese es el concepto. Hacemos una inyección de dependencias a través del parent construct, ¿cierto? Recuerda que a nivel de programación orientada a los objetos, cuando utilizas el puntero parent, lo que estás haciendo es acceder a algún valor de la clase padre. Esa es un poco una de las esencias de la programación con encapsulamiento y herencias. Entonces, un poco como esta clase hereda, ¿cierto? Los métodos de acá, un poco también los cargamos acá, sobre todo los métodos que están asociados al constructor de la clase CI Controller. Y esto, y bueno, ya lo sabemos, lo aplicamos en la clase número 3, ¿cierto? En el video 3, que hice relación con la autocarga de la clase layout, que ya en realidad la tenemos cargada acá, ¿cierto? De la librería layout, pero aquí lo que hacemos es indicar, en este caso, el layout. Por ahí se me fue la pantalla. Vamos a ver aquí, ahora sí, perdón. Entonces, aquí lo que hacemos es indicar el layout con el que vamos a trabajar. Hasta ahí tampoco yo creo que hay ningún tipo de problema. Y luego lo que tendríamos que hacer eventualmente es ir creando los métodos, ¿cierto? Para cargar los valores y en este caso para ir generando nuestras vistas. Vamos a crear el método principal, en este caso public function index. Hasta aquí nada nuevo, ¿cierto? Y si tomamos un poco lo que hacíamos en la clase pasada, ¿cierto? Vamos a decirle que nos cargue acá el thisLayoutView con el llamado en este caso al directorio, a la vista llamada index, que debería estar dentro del directorio formulario en la clase view. Si yo ahora lo abro en el navegador, debería darme un error. ¿Por qué? Porque no tengo creado ese directorio, ¿cierto? En la carpeta view. Eso también ya lo deberíamos tener ultra entendido. Vamos entonces a crear acá nuestro formulario, nuestra carpeta de formulario. Aquí la tenemos y aquí deberíamos crear la vista llamada index, ¿cierto? Que es la que estamos haciendo referencia acá. Vamos a crearla entonces rápidamente. View formulario y acá entonces creamos la vista index. Hasta ahí yo creo que no hay ningún tipo de problema. Si le cargamos acá hola mundo, cualquier cosa, debería ahora aparecer el texto aquí, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a trabajar con los formularios. Fíjate que para trabajar con este helper, bueno, ya lo primero que hay que hacer es cargarlo, ¿cierto? Luego vamos a empezar a trabajar con sus métodos. Primero, cuando nosotros vamos a trabajar con formularios de tipo HTML, hay que trabajar con tags, ¿cierto? Con tags HTML. Recuerda que el tag básico para trabajar, en este caso, un formulario es el tag form, ¿cierto? Que abrimos y cerramos este tag para indicarle al código HTML que vamos a trabajar con un formulario. Sin embargo, CodeIgniter te da la posibilidad de hacerlo de otra forma. Aquí de hecho te colocan un ejemplo utilizando la función formOpen que pertenece a la clase, al helper form. Entonces aquí tienes un ejemplo. Lo copiamos y lo pegamos acá. Vamos a colocar un título así para que se vea un poco más ordenado. Formularios en CodeIgniter. Siempre me equivoco como en escribir CodeIgniter, en fin. Y copiamos el código acá, que básicamente lo que hace, fíjate, definen una variable que se llama atributo y le pasan como valor un arreglo, que en este caso tiene los valores de la etiqueta form con la que nosotros vamos a trabajar. Fíjate, en este caso acá, yo te voy a mostrar una forma distinta de hacerlo. Por ahí en realidad es lo mismo, pero con un par de mejoras que nos podrían ayudar. Fíjate acá, se indica en este caso eventualmente alguna clase, CSS asociada al formulario, algún ID, ¿verdad? Luego haces un echo para cargar el form open, que lo que va a hacer es mostrarte en pantalla. Esto te retorna el tag, por lo tanto tiene que tener un echo delante. Le pasas la ruta y le pasas los atributos. Entonces, si vamos al navegador, actualizamos, bueno, ahí está el título, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Y si vamos al navegador, vemos que se nos acaba de crear el tag form, fíjate, con lo que nosotros necesitamos. En este caso ahí está el action. Fíjate que toma inmediatamente la ruta absoluta y ahí está la ruta que le indicaste, en este caso email enviar, que es lo que tiene escrito acá, ¿cierto? Email enviar, y eventualmente siempre los formularios van a trabajar con el método post.
Ahí está la clase, ¿cierto? Con la que se le indicó que trabaje, la clase email, ya lo vamos a modificar eso, y eventualmente si le quieres dar un ID, que esto es muy útil sobre todo cuando se quieren hacer validaciones de formulario utilizando algún plugin, como por ejemplo puede ser jQuery Validation o no sé, cualquiera de ellos. Muy importante tener presente eso. Entonces vamos a personalizar un poco nuestro formulario, pero antes de eso, inmediatamente vamos a ir a buscar acá cómo podemos cerrar nuestro formulario. Tenía que salir la ventana. Vamos a ver cómo podemos cerrar inmediatamente el tag para que no se nos olvide. Vamos a buscar acá cuál sería la forma mediante la cual deberíamos cerrar nuestro tag. Fíjate, para eso vamos a utilizar la función form close, que lo que hace es, en este caso, cerrar nuestro formulario. Entonces, de hecho puede recibir parámetros o puede no recibirlos, en fin, entonces perfectamente podrías cargarlo así y debería funcionar. Aquí abajo sin ningún tipo de problema debería funcionar así. Veamos. Actualizamos. Y ahora fíjate, tenemos cerrado nuestro formulario. Ahí está el cierre del tag y continúa la apertura del mismo acá tal como la teníamos. Algo que siempre tienes que acostumbrarte a hacer. Siempre acostúmbrate a abrir y cerrar el tag de formulario. Muy útil hacer eso, muchachos. Entonces ya por aquí podríamos cerrar y esto podríamos dejarlo acá al final, ¿cierto? Ahí ya tenemos nuestro formulario. Podríamos entonces ir modificándole valores. Por ejemplo, acá en lugar de un ID, o no sé, cargarle un name, por ejemplo, podríamos hacer la prueba acá, por ejemplo, name form, por ejemplo. Vamos a ver. Actualizamos. Y fíjate que ahí toma entonces el otro parámetro, que en este caso es el nameform. Eso también se usa mucho para hacer validaciones de tipo JavaScript. ¿Cuál es la idea acá entonces? Acá con los atributos, en este caso que se pasan como un arreglo, tú vas a ir personalizando, ¿cierto?, tu formulario. Fíjate acá si por ejemplo en lugar de eso le colocamos la palabra null, por ejemplo. ¿Qué eventualmente qué debería pasar? Fíjate. Actualizamos. Y automáticamente, fíjate que queda seteada la ruta para trabajar con la ruta normal del formulario. Por lo tanto, el formulario se envía dentro del mismo método con el que estás trabajando. Eso es muy importante y muy útil, sobre todo a la hora de trabajar con aplicaciones que están asociadas a validaciones utilizando form validation. Es lo que yo te recomiendo siempre. Siempre vas a tener las dos formas, indicarle la ruta acá o colocarle simplemente null acá para que el formulario se envíe en el mismo método. ¿Qué te recomiendo yo? Trabájalo siempre con null acá para que el formulario cargue siempre con el mismo método acá y tú puedas hacer la validación y la carga del formulario dentro del mismo método para que escribas menos código y la aplicación sea más sencilla de trabajar. Un poco esa es la idea. Bien. Ok, ya tenemos eso entendido. Por ahí podrías cargarle más valores al formulario. Por ahí hay un valor que me está sobrando porque no tengo ninguna clase CSS que se llame email. Entonces la voy a borrar y lo mismo, ¿cierto? Actualizamos y vamos a revisar y solamente tenemos acá el método post, ¿cierto? Por defecto, fíjate que nos carga este atributo que se llama acceptCharset, que lo que hace es indicar que el formulario va a trabajar con formato UTF-8. César, ¿de dónde saca esto? Del config. Acuérdate que en el config hay una de las instrucciones que nos indica el tipo de cotejamiento con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a hacerlo con el UTF-8. Bien, acá seguimos con el ID, ¿cierto? Mi formulario, puedes colocarle cualquiera. No sé, ya creo que sería redundante seguir con eso, así que tú puedes ir haciendo tus propias pruebas con eso. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos ir cargando campos del formulario. Fíjate que estamos acá, ¿cierto?, en el form open. Antes de ir a crear campos, fíjate que hay una variante del form open que es el form open multipart, que evidentemente lo que va a hacer es permitir configurar la etiqueta form como con el atributo multipart form, que recuerda lo que hace es preparar el formulario para hacer envío de archivos. Mira, vamos a colocar este método en lugar del form open acá. De hecho podríamos comentar esta línea acá y hacerlo acá abajo, sería lo mismo, echo form open multipart null y le cargas acá la variable
atributos. Sería exactamente lo mismo, pero ahora el formulario va a tener el atributo que está asociado a la carga de imágenes. Mira, fíjate, actualizamos. Vamos al código fuente y fíjate que ahora se le carga el atributo type con el valor multiparm form date, que recuerda lo que hace es permitir indicarle al navegador que este formulario está autorizado y en condiciones para hacer envío de archivos. Esa es un poco la diferencia, así que ahí tú puedes trabajar con cualquiera de las dos metodologías sin ningún tipo de problema. Bien. Ok, vamos entonces a trabajar con métodos, porque yo creo que es lo que todos queremos hacer. Primero, acá en la documentación lo que nos plantea es el uso de los campos ocultos. Fíjate, utilizando la función formHidden, ¿cierto? Y acá dice un poco que lo que permite, ¿cierto?, es generar campos de entrada ocultos. Podríamos ir a ver un ejemplo acá, como lo plantean ellos. Ejemplo acá, qué sé yo, colocamos campo oculto y echo form id, ¿cierto? El nombre y el valor. Entonces, vamos a ver. Campo oculto, evidentemente no se va a ver en pantalla, pero ahí está el campo oculto, ¿cierto? Con el name, username y el valor que le acabo de asignar. ¿Te fijas? Y ahí queda configurado inmediatamente el campo de tipo oculto. Hasta ahí yo creo que no hay nada nuevo de entender. Pero ahora vamos a la parte más entretenida. Vamos a ir a crear campos un poco más reales, ¿cierto? Para crear un ejemplo más específico de formulario. Antes de eso, fíjate también que los campos se pueden pasar con un formato de arreglo, que es algo también súper entretenido. Mira, fíjate. Puedes, por ejemplo, crear arreglos de campos, tal como tienen el ejemplo acá. Y fíjate que acá en este caso pasan un arreglo multidimensional, que lo que hace es, por cada columna, por cada fila, va generando un input. Es algo también súper interesante. Fíjate, por ejemplo, acá le colocaron nombre como campo, nombre, el valor, en fin, el email sería el segundo campo, y ahí está el name, ¿cierto? Ahí está el valor, y el tercer campo se llamaría URL, y ahí está el name, y ahí está su valor. Como práctica para el video, intenta utilizar esto también, te serviría bastante. Aquí está uno de los que más nos va a interesar a nosotros, es el uso del form input, que lo que hace es permitirnos cargar campos de tipo input. Mira, vamos a colocar el ejemplo acá. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un HR ahí para saltarnos un espacio. Entonces, vamos a colocar acá campo de texto. O campo input, por ejemplo. Input test. Ahí para que se vea más claro. Dos puntos. Colocamos siempre el eco, ¿cierto? Recuerda que estas funciones lo que hacen es retornarte un valor, no tienen asociado nada. Entonces acá le podrías colocar, por ejemplo, nom y eventualmente algún valor si es que quieres colocarlo. Entonces actualizamos y ahora fíjate que ahí tenemos el valor, automáticamente lo renderiza CodeIgniter para retornarte un input, ¿cierto? Ese es el valor que le colocaste. Si lo vamos a ver en el navegador, fíjate el name que tiene, el name nom, que es el name que le colocaste en el primer parámetro, ¿cierto? Y eventualmente de forma opcional puede llegar a tener algún campo, algún valor, ¿cierto?, asociado. Sin embargo, hay una forma más eficiente, mira, por ejemplo, y de hecho la muestran acá ellos, que es trabajar los inputs como un arreglo. Mira, fíjate, vamos a copiar este ejemplo acá y lo vamos a mostrar, mira, fíjate. Para eso vamos a tener que acá saltarnos un espacio. Input de tipo text. Ahora sí, copiamos y fíjate que esto es un poco más ordenado. Fíjate que se pasa un arreglo multidimensional con la etiqueta, con los parámetros. En este caso acá el parámetro name sería, por ejemplo, nom. Si le quieres dar algún ID para alguna validación CSS, por ejemplo, también le colocas acá nom. No le vamos a colocar ningún value. Puedes colocarle un max length, bastante útil, algún tamaño, un size, por ejemplo, y algún estilo para trabajar con la etiqueta style. Luego lo que haces es utilizar la función helper form input y le pasas el arreglo de datos con los valores que tienes definidos acá arriba. Entonces veamos lo que nos retorna. Lo mismo, fíjate, ahí está el campo, es un poco largo. ¿Por qué? Porque tiene un size de 50. Si le quitamos ese size, vamos a quitarle también acá el... lo que pasa es que tenía el size y tiene un style. Pero antes de quitarle el style, quiero mostrarte cómo los carga acá en el código fuente. Fíjate, mira.
Acá te creó el tag input de tipo texto, ¿cierto? El name nom sin value, porque no se lo indicaste acá, no le indicaste ningún value. El id nom, ese sí se lo indicaste aquí, ¿cierto? Ahí está, id nom. El max length, en este caso, el máximo de caracteres permitidos, también se lo indicaste acá como atributo. Y eventualmente algún valor asociado a la etiqueta style para cargar valores CSS, en este caso aquí mismo en el campo. Eso tiene un nombre técnico, no me acuerdo en este minuto. Entonces podríamos quitarle acá, por ejemplo, el estilo CSS que le quedaste, no sé, cualquier cosa. Actualizamos y ahora tenemos un campo más normal, y te aseguro que no debería tener acá el tag CSS y nada de eso. Ahí está el campo de tipo text. Ya tenemos dos campos trabajados. Tenemos un campo oculto, tenemos un campo de tipo text. Vamos a ver otros. Por ejemplo, podríamos crear también un campo de tipo password, un campo de tipo float. Pero fíjate también otro de los detalles súper importantes. Fíjate, si deseara que su formulario contenga algún dato adicional, como por ejemplo un JavaScript para cargar, qué sé yo, algún evento, por ejemplo, podrías eventualmente cargarlo como una variable y pasárselo como un tercer parámetro. ¿Te fijas? También sería muy interesante hacer ese tipo de cosas. Podríamos probarlo acá. Podríamos crear acá la variable JS, por ejemplo, y haciendo un onClick para llamar a alguna función. ¿Y dónde tendríamos que cargar eso? Aquí como un JS. Veamos, a ver si nos da algún error. Lo que pasa es que ahí lo va a cargar como un value, entonces hay que cargar acá. Ahí sí, como tercer parámetro. Y ahora sí, fíjate, me carga acá la función onClick, ¿cierto? Que está definida acá. El gestor de eventos onClick con alguna función asociada en este caso al campo para poder trabajar, que es algo bastante útil también. Por ejemplo, podríamos cargar así un ejemplo rápido. Colocar algo, por ejemplo, un alert, no sé, cualquier cosa para mostrar alguna cosa, no sé, da lo mismo. Pero básicamente esa es la idea. Entonces ya sabemos crear campos ocultos, sabemos crear campos de tipo text, fíjate. Puedes personalizarle los atributos de acá, en fin, y puedes ir creando más campos. Por ejemplo, vamos a colocar acá HR. Fíjate que los demás campos en realidad son lo mismo, muchachos. Por ejemplo, el campo password, en realidad también trabaja con el tag form input, ¿verdad? Pero acá lo que se hace es trabajar con el campo tipo password, en este caso, con el valor tipo password, para indicarle el tipo con el que se va a trabajar. Por ejemplo, fíjate, podríamos copiar el campo de tipo text acá, completo. Y ahora le vamos a colocar acá el título. Vamos a quitarle sí la variable JavaScript. Ahí, para que no nos moleste nada. Vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, pass. Y eventualmente, seguro que nos dice la documentación, sería esto. Colocarle ahí pass. Veamos lo que nos retorna. Vamos a colocarle acá pass. Vamos a ver aquí. O sea, aquí nos falta una coma, ¿cierto? Nos faltaba una coma y acá debería decir type en vez de tipo. Un poco para identificar. Entonces, fíjate, acá tenemos la etiqueta name. Ahora le indicamos el tipo, en este caso de input, con el que queremos trabajar, de type password, para que nos retorne un input de tipo password. Bueno, y lo demás, puedes cargarle un ID, en fin, un max length, lo que tú quieras. Entonces, nos actualizamos. Ahí tenemos el input de tipo text y ahí tenemos el input de tipo password. Vamos a cambiarle acá, en este caso, campo de tipo password. Ahí para que se vea más específico. Entonces acá, por ejemplo, algún texto y acá algún password. ¿Qué otro tipo de datos necesitaríamos? Por ejemplo, un dato de tipo upload, un campo de tipo file. También sería lo mismo, muchachos. Mira, fíjate, podemos sacar una copia acá. Acá, por ejemplo, colocamos un HR. Vamos a colocarlo. Como que se me anduvo equivocando el código ahí. Un HR ahí para separar un poco el cierre del tag y copiamos acá, ¿cierto? Y ahora un campo de tipo file sería, ¿cierto? Y
sería sencillo, le puedes colocar cualquier nombre, por ejemplo file, pero lo importante acá es en el tipo. El type, ¿cierto?, que le vas a indicar sería file. Lo demás, bueno, algún ID, por ejemplo file, para cargar alguna clase CSS. César, ¿se tiene que llamar todo igual? No, acá por ejemplo se puede llamar, no sé, archivo, en fin, no sé, como tú quieras. Y aquí alguna clase asociada para adornar un poco tu formulario. Puedes cargarle una clase o trabajarlo a través de un selector, en fin, como tú quieras. Puedes cargarle un max length, fíjate que a este no le vamos a cargar un max length, no es necesario. Y vamos a probarlo acá en el navegador. Y ahora fíjate, ahí tenemos un formulario, en este caso, un campo de tipo form, para subir archivos. Recuerda que en Google Chrome, cuando no le colocas ningún estilo, se ven de esta forma. Ahí no hay ningún tipo de problema. Podrías cargarle los estilos del Bootstrap, por ejemplo, en fin, no sé. Sería bastante interesante. Miren, te voy a mostrar algo acá. No debería, pero... Por ejemplo, fíjate en esto que tenemos acá. Miren. Por ejemplo, este es un sistema trabajado con Bootstrap. Entonces, por ejemplo, acá tienes una grilla, ¿cierto? Fíjate, acá unos botones para eliminar. Acá tienes implementada, por ejemplo, la clase de FancyBox, el full size, en fin. Ahí el borrachín ahí está en su mundo. Fíjate cómo se trabajan, por ejemplo, los campos de formulario, en fin. Por ejemplo, fíjate los menús desplegables. Puedes hacer bastantes cosas entretenidas con Bootstrap. Fíjate. También puedes incorporar, por ejemplo, campos de tipo WYSIWYG. Yo te voy a enseñar a generar este tipo de campos, es bastante simple. Puedes también, no sé, trabajar, por ejemplo, con enlaces, en fin, no sé, para cargar videos, por ejemplo, lo que tú quieras, y trabajarlo de manera mucho más estética. Fíjate que es un diseño mucho más estético para los formularios, así que por ahí sería interesante que vamos a ver si hacemos un ejemplo utilizando en este caso la herramienta Bootstrap, que es una de las más utilizadas para construir sistemas de backend. Bien, pero no nos desviemos por ahora del tema. Sigamos aprendiendo lo básico, ¿cierto? Que es importante. Entonces ya creamos un input text, un input password, un input file. Vamos a crear ahora un text area. Fíjate, esta función es idéntica en todo aspecto a la función for input de arriba, excepto que tenga un tipo text area, pero hay una nota. Dice, en vez de los atributos max length y size, aquí lo que hay que indicar es el atributo rows y el atributo cools, que lo que hacen, ya sabemos, ¿cierto?, es trabajar las filas y las columnas. Entonces, vamos a crear acá un text area. Por ejemplo, podríamos copiar acá. Entonces le colocamos aquí, por ejemplo, campo text area. Text area, ahí sí. Le indicamos acá el tipo, ¿cierto? Ahora debiera ser text area. Vamos a colocarle, por ejemplo, la clase, el ID text area también. Y en este caso, el nombre, por ejemplo, podría ser, no sé, descripción, por ejemplo. Cualquier cosa. Y ahora vamos a ver que debería retornarnos aquí un campo de tipo text area. Algo nos equivocamos acá. Campo text area, vamos a ver la documentación aquí. Que yo creo que lo escribí mal, por eso. Tenemos que trabajar con el form text area en lugar del form input, por eso. Ahora sí, ahí form text area. Y ahora sí. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a hacer esto, muchachos, porque yo los formularios los creo a mano y solamente los valido. Entonces por ahí no estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas, pero es bueno que las veamos y es bueno que veamos cómo trabajan para que por ahí aprendamos a hacerlo como nos plantea la documentación y no nos acostumbremos a las malas costumbres que por ahí yo tengo incorporadas dentro de mi disco duro mental. Un poco esa es la idea. Aquí, bueno, ya todos sabemos lo que es un text area, ¿cierto? No hay mayor cosa que explicar. Podríamos colocar acá algún atributo para los rows, por ejemplo. Aquí tal como dice la documentación. En este caso, para cargar acá las filas. Por ejemplo, aquí sería más o menos así. Rows. Por ejemplo, ¿cuántas filas? Unas 30 filas, por ejemplo. Unas 5 filas, perdón. Y cools, creo que se escribe así, ¿sí? Cools, que serían las columnas, por ejemplo, unas 30 columnas, por ejemplo.
Entonces, ahí está nuestro formulario, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Bastante interesante. Si vamos a ver el código fuente, ahí está, ¿cierto? Nuestro campo de formulario text area. Si te fijan, en realidad hacerlo de esta forma o ir colocando directamente los inputs sería exactamente lo mismo, muchachos, porque CodeIgniter lo único que le interesa y en realidad lo único que siempre vamos a utilizar son los tag form, muchachos. Eso sí, yo creo que es súper importante para que nos entregue por defecto acá la ruta, ¿cierto? Y no estar escribiendo base URL, ni el método, ni nada, para que nos retorne acá directamente la ruta absoluta al método en donde nosotros vamos a recibir los valores del formulario y nos cree el formulario con un formato estándar, por ejemplo, que nos coloque el ACEP charset, ¿cierto? Para que trabajar el UTF-8, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Así que eso por ahora, para no hacer tan largo el video y estar haciendo uno por uno los campos, cierto que por ahí no tendría mucho sentido. Me volvió. Tengo problemas con mi tarjeta de video, muchachos, por eso se me detiene eso a cada rato. Trata de hacer tú mismo, para que no se alargue tanto el video, el form file set, ¿cierto? El form multiselect, en fin, cualquiera de los tipos de formularios, los checkbox, en fin, yo como te voy a mostrar ahora, los cargo de forma nativa, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Lo que sí vamos a ver, por ejemplo, es cómo eventualmente podríamos cargar un botón de enviar, un submit, por ejemplo, sería de esta forma, fíjate. No habría ningún tipo de problema. También podrías cargar un botón reset, en fin, no sé, para resetear el formulario. Por ejemplo, eso lo vamos a colocar acá abajo. Colocar debajo de... ahí. Debajo del text area. Entonces, el botón submit se llamaría mi envío, ¿cierto? Vamos a borrarle esto de acá. Y utilizamos la función for submit. Aquí el nombre y aquí el texto, ¿cierto? Que va a tener el botón. Entonces, ahí está el botón, ¿cierto? Envía mensaje. Si vamos a ver el código fuente, ahí tiene el name, mi envío, que eventualmente puede necesitarse. Yo la verdad no lo utilizo mucho. O puedes simplemente cargar un botón sencillo, ¿cierto? Utilizando los tags normales, por ejemplo, que es lo que yo te digo, input type de tipo submit, con un value, por ejemplo, enviar, por ejemplo, y un title enviar, por ejemplo. Sería exactamente lo mismo y el formulario se enviaría igual. Ahora ya, fíjate, tengo acá los datos vía post y disponibles para poder trabajarlos y recibirlos y procesarlos como yo quiera. Podríamos, por ejemplo, crear acá debajo del text area, así como ejemplo, fíjate, vamos a colocar acá otro HR, por ejemplo, campo de tipo select, en fin, no sé, lo podríamos hacer a mano, por ejemplo, select name, por ejemplo, países, en fin, no sé, y colocar acá, no sé, opción value, por ejemplo, Chile, qué sé yo, option, aquí se me van a enojar varios porque no voy a colocar el país de ellos porque se me va a olvidar, por ejemplo, los hermanos de Perú, qué sé yo, los hermanos de Colombia, por ejemplo, value Colombia, los hermanos de mi querida Venezuela, en fin, cualquiera. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, el select sin ningún tipo de problema, fíjate, y esto ya nos muestra que los campos del formulario los podemos trabajar de todas las formas que nosotros queramos. Los podemos trabajar utilizando, en este caso, los helpers, ¿verdad?, para formularios, o trabajarlos directamente con código HTML de forma directa. O sea, en realidad es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la variante? En que, recuerda, tienes que utilizar siempre el tag form open, o en el caso de que vayas a trabajar con upload de archivos, el form open multiparm, y eventualmente puedes cerrarlo acá utilizando form close. Podrías inclusive no utilizar el form close y utilizar directamente acá en la etiqueta form de cierre y no habría ningún tipo de problema y te funcionaría igual. Fíjate, vamos a enviarlo acá, actualizamos y te debería quedar cerrado el formulario sin ningún tipo de problema, ¿te fijas? Entonces eso es un poco a lo que yo me refiero con trabajar los campos de formulario de las dos maneras.
Ujú. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos recibir el formulario, tomando en cuenta que lo vamos a recibir dentro acá de nuestro del mismo método desde donde se está enviando. Si vamos a ver el método dentro de la dentro acá del controlador, acá tenemos el método index. Acá teníamos el ejemplo de la clase index controller, lo vamos a cerrar. Y fíjate una cosa, acá dentro del método vamos a tener dos ambientes. Primero, ambiente sin post, es decir, el ambiente en donde no se ha recibido datos del formulario, y acá arriba, ambiente con post, que es donde se reciben los datos del formulario. Por lo tanto, la lógica acá del método es la siguiente: si el formulario es enviado, existen datos vía post, por lo tanto se va a ejecutar este código que vamos a colocar acá, donde tengo el cursor, aquí, donde estoy escribiendo cualquier cosa. Si no, si es que no hay nada vía post, se ejecuta lo que tengo acá abajo, ¿verdad? Que en este caso siempre generalmente lo que va a hacer es cargar el layout, ¿cierto? En este caso con la vista, y eventualmente si le queremos pasar algún tipo de parámetro, qué sé yo, alguna consulta a la base de datos o alguna variable acá, se la podemos pasar, recuerdo, utilizando la función compact acá, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Así que básicamente eso. Entonces vamos a ver cómo podemos recibir los datos desde el formulario para poder aprender a trabajarlos. Para eso, muchachos, vamos a ir, fíjate acá en la documentación, debería estar aquí, la verdad no me he fijado si está acá. Hay una clase que se llama input. Mira, vamos a ver acá dónde está. Bueno, si no está acá no importa, esta, mira. Que es la clase con la que nosotros vamos a procesar los valores que vienen desde los formularios, fíjate. Esta es una clase, ¿verdad?, que está incluida dentro del core de CodeIgniter, que tiene varias indicaciones. Primero, que te permite, por ejemplo, puedes leerla acá, recibir los datos que vienen vía POST, fíjate, de esta forma, utilizando el puntero this, la clase input y la palabra reservada POST, y eventualmente, si no recibe ningún parámetro, significa que los recibe todos, y si recibe algún parámetro, en este caso ese parámetro sería el name de algún campo específico de formulario que quieres recibir. También importante otra cosa, fíjate, el segundo parámetro que eventualmente podría recibir después del nombre del campo específico que quieras recibir, y aquí puede ser un input select, un input text, un text area, un checkbox, lo que sea, lo recibes de esta forma. Y el segundo parámetro en este caso puede eventualmente ser un valor booleano, en este caso generalmente uno lo formatea como true, ¿verdad? Para que puedas correr en este caso los datos utilizando el filtro que tiene CodeIgniter por defecto para los ataques XSS, que es súper importante tenerlo presente. Fíjate que esta clase input también tiene una variante, que en este caso es la variante input jet, para que cuando tú, por ejemplo, envías formularios vía jet, los puedas también recibir de esta manera. Sin embargo, yo generalmente lo que hago es trabajar los datos vía jet como te enseñé en el videotutorial anterior. Entonces, la verdad, esto yo no lo ocupo mucho, pero esto sí, la verdad es lo que más vamos a utilizar. Entonces, aquí en la zona en donde se recibe el formulario deberíamos hacer esto. Lo voy a copiar acá y lo voy a mostrar aquí. Entonces, deberíamos hacer una condición para preguntar en este caso si recibimos valores con el this input post, es decir, si vienen valores vía post, entonces acá adentro vamos a ejecutar todo el código, y si no, se sale de la condición y ejecuta lo que tenemos acá. Bien, hasta ahí yo creo no debería haber ningún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá un exit, y fíjate lo siguiente, podríamos, por ejemplo, acá revisar los campos que tenemos. El primer campo, por ejemplo, se llama nom, ¿cierto? Que lo tenemos definido acá con el formato del form input, de la función form input. Entonces, podríamos colocar acá, por ejemplo, echo nombre, por ejemplo, acá no sé, dos puntos, this input post nom true. ¿Qué debería suceder cuando se envíe el formulario? Debería imprimirnos esto en pantalla y detener la ejecución del script porque le acabo de colocar un exit. Veamos. Vamos a ver aquí. Actualizamos. Nada, ¿cierto? Si actualizamos no pasa nada porque se está ejecutando esta parte del código, porque no hay valores enviados vía post. Pero fíjate ahora, si envío el formulario, por ejemplo, acá le coloco, no sé, César Cancino Zapata, por ejemplo,
envío el formulario y ahora fíjate, me recibe los datos sin ningún tipo de problema. No te preocupes por esto, porque te aseguro que si lo vas a ingresar a una base de datos no vas a tener ningún tipo de problema con el cotejamiento de caracteres, así que no te compliques con eso por ahora. Vamos a hacer, por ejemplo, lo del password. Vamos a recibir ahora el password. Vamos a, por ejemplo, aquí sería... Esto es muy básico lo que estamos haciendo, porque en realidad esto no es generalmente lo que se hace. Lo que se hace es trabajar, los datos de formulario se colocan en un arreglo y se trabajan con el ORM de CodeIgniter para trabajar la interacción con la base de datos. Pero esto nos va a permitir una primera aproximación. Tenemos que ver también el formal validation y todo eso. Entonces, pero vamos a copiar acá, por ejemplo, lo mismo, echo, por ejemplo, password. Dos puntos y sería también, cierto, aquí this input, cierto, post, se llama pass el campo, y true. Si lo probamos, aquí 1 2 3 4 5 6, por ejemplo, ahí está, cierto, el password y el nombre sin ningún tipo de problema. Te recomiendo siempre en CodeIgniter encripta los datos. Entonces, por ejemplo, los podríamos encriptar con el formato SHA-1, ¿verdad? O MD5, no sé, como tú los quieras encriptar. Entonces, siempre trabaja con los valores de password de forma encriptada. Yo siempre los encripto en SHA-1 o en MD5, que son como los dos más eficientes para trabajar en encriptación. Siempre guarda los passwords en la base de datos encriptados. Y esto también, muchachos, así a modo de paréntesis, te da transparencia con tus clientes a la hora de pensar lo siguiente, de que tú, si bien es cierto, tienes su información en tu base de datos, no tienes guardada su contraseña, tú no tienes cómo saber su contraseña. Si el usuario quiere, por ejemplo, recuperar su contraseña, tú no le vas a enviar la misma porque no la tienes. Lo que le vas a enviar es una herramienta, un vínculo, ¿verdad? Desde donde ellos lo que van a hacer es restablecer su contraseña, es decir, se van a tener que crear una nueva, ¿cierto? Para que cuando la creen se vuelva a encriptar y se vuelva a guardar encriptada en la base de datos. Un dato bien importante a nivel de seguridad que debemos tener en consideración, y esto también le hace la vida más complicada a los hackers. Entonces, sobre todo los hackers que ven este tipo de cosas, por ahí se disolucionan y van a otros sitios en donde no estén encriptadas las contraseñas. Entonces, por ahí es un dato bastante importante a la hora de tener en consideración, y es una de las ventajas de trabajar con encriptaciones que ya vienen realizadas dentro de los lenguajes de programación, porque por ejemplo este método, el SHA-1 o el MD5 también, son métodos nativos de PHP, no tiene nada que ver con el framework. Entonces, fíjate cómo sería la encriptación en formato MD5, fíjate. Entonces ahí tú puedes decidir cualquiera de los dos tipos de encriptación. Yo en lo personal me gusta más usar el otro, el SHA-1, que es más largo. Y ahí queda un poco más segura la contraseña. Son métodos irreversibles, ¿cierto? Que te van a permitir trabajar sin ningún tipo de problema. ¿Cómo podríamos recuperar el campo de tipo file, el text area? Vamos a recuperar los dos más fáciles. Primero el text area y el select en este caso. Entonces el text area, no me acuerdo cómo le pusimos, vamos a ver. El text area le pusimos description y el otro le pusimos países. Entonces vamos a colocar aquí, copiar esto mismo, echo br, y ahí entonces colocamos descripción. Me va a dar un problema con los tildes, no importa. Description, y el otro campo se llamaba países, ¿cierto? Y aquí debiera mostrarme el país que yo he seleccionado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hola, mi texto en text area, por ejemplo, y mi país, yo soy de Chile, entonces lo envío con Chile. Y ahí está. Me encriptó el país, claro, porque lo copié acá. Tengo que quitarle esto. Y yo creo que el campo de la descripción no se llama description, ¿no? Se llama... Ah, le puse descripción con C, por eso. Ahora sí. Ahí está, fíjate, hola, mi texto en text area. Bueno, ahí está el problema con los tildes, no nos importa eso. Y ahí está recuperando el dato del país, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Ya con esto tenemos una primera aproximación, muchachos, a lo que es el trabajo con, en este caso, lo que es el trabajo con formularios. Nos queda un tipo de dato, que sería el dato de tipo file. Para eso, fíjate acá,
tenemos una clase que se llama upload, fíjate, que es esta clase que tenemos acá, que lo que hace es darnos la posibilidad de que nosotros podamos hacer upload de archivos, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema, y que esto nos permita trabajar nuestros campos de tipo file, subir los archivos, guardarlos en alguna parte, en fin, todo lo que nosotros queramos. ¿Cómo se trabaja esto? Fíjate, se envía el formulario con el campo, se trabaja un arreglo, en este caso que tiene varios parámetros. En este caso, dentro de los parámetros más importantes está el parámetro upload path, que es en donde tú le vas a indicar el directorio donde quieres que se guarden los archivos, el tipo de archivo que tú quieras recibir, que es bastante importante, la configuración, en este caso, para el máximo del tamaño permitido. Si quieres, por ejemplo, si es que es una imagen, puedes incluso definirle un ancho máximo permitido y un alto máximo permitido también, en fin, como tú quieras manejarlo. Vamos a ver un ejemplo de cómo eventualmente tendríamos que trabajarlo. Sin embargo, aquí hay un tema, porque fíjate, generalmente cuando se van a trabajar los datos de tipo formulario, incluyendo valores de tipo imágenes, yo lo hago de esta forma. Primero, proceso la imagen y luego proceso los datos. Muy importante detalle ese, muchachos. Por ejemplo, yo acá lo tengo hecho en este archivo y lo voy a copiar acá para que veas cómo se hace. Mira, voy a copiar el código acá. Esta variable error tiene una razón de ser, ya lo vamos a ver en su momento. Fíjate, acá está el archivo, el arreglo config, aquí está el upload path, apuntando a un directorio que se va a llamar upload, que nosotros lo vamos a tener que crear acá en la raíz de nuestra aplicación, aquí. Upload. César, ¿se tiene que llamar upload? No, muchachos, se puede llamar mamá, papá, como quieras. Aquí no sé si lo escribí bien, entonces lo voy a renombrar desde acá mejor, ahí sí. Upload. Este directorio tiene que tener permisos especiales de escritura, sobre todo para la gente que está trabajando en Linux. Si por ejemplo tienes un directorio dentro, por ejemplo, no sé, descargas, o qué sé yo, archivos, tendrías que indicarlo acá en la ruta. Entonces le colocas acá, por ejemplo, archivos, slash, y él lo va a guardar acá sin ningún tipo de problema. Muy importante colocar el punto adelante para que se salte todo y comience desde la raíz hacia adelante a buscar esta ruta. Luego utilizas el parámetro hallowed types, que lo que hace es indicar el tipo de datos de archivo que tú quieras recibir. En este caso nosotros vamos a recibir, por ejemplo, archivos de tipo JPG. Se utiliza, fíjate, la barra vertical y JPEG, que pueden eventualmente ser los dos formatos de archivos JPG con los que queremos trabajar. El max size para el tamaño máximo de la imagen, ¿verdad? Este parámetro es bastante interesante, que el parámetro encrypt name, que lo que hace es encriptar, le cambia el nombre a la imagen cuando la sube y le da un nombre encriptado. Si revisamos acá abajo, acá está la tabla de preferencias de este caso del config, y acá están, fíjate, el upload path, el allowed types, el file name, que lo que hace también es permitirte renombrar el archivo con un nombre que tú escojas, también lo puedes hacer, o en este caso el encrypt name, que te permite en este caso hacer un encriptado sin ningún tipo de problema. Fíjate que el override te permite, por ejemplo, es algo muy interesante, si es que el archivo existe con ese nombre, él te lo va a reescribir o no en el caso de que tú lo indiques como false o como verdadero. Por lo tanto, eso, sobre todo cuando vas a encriptar, es bastante útil utilizarlo. Entonces aquí deberíamos decir config, ¿cierto? Y le colocamos aquí override y le colocamos false. Ahí puedes ir jugando tú con los parámetros. Para acá tenés todas las configuraciones sin ningún tipo de problema. Puedes quitarle los espacios, en fin, cualquier tipo de cosa que tú quieras hacer para trabajar los nombres. Pero en realidad, por ejemplo, el remove space no es necesario si vas a encriptar el nombre. Ahí solamente tendrías que utilizar el parámetro file names. Te invito a que hagas una prueba. Yo lo voy a hacer encriptando el nombre, pero tú lo puedes hacer con el file name para darle un nombre propio, un nombre tuyo, ¿cierto? Para que hagas la prueba. En este caso, si vas a utilizar file name, debieras utilizar override igual en false y utilizar el remove space para evitarte algún tipo de problema con la carga de las rutas, sobre todo en algunos navegadores como el innombrable, ¿cierto? Que te pueden dar algún tipo de problema.
En fin, acá está la matriz de valores con las que vas a trabajar la subida de archivos. Esa variable la tenemos tranquilita y definida como null, todavía no sabemos por qué. Y luego lo que vas a hacer es definir el puntero this con la clase load y vas a llamar en este caso a la librería upload y le vas a pasar en este caso acá la matriz config que tiene todas las configuraciones acá que tú indicaste para que se haga el upload del archivo. Luego lo que haces es hacer una validación, en este caso pregunta si se hizo el upload a través del this upload do upload. Aquí le pasas el nombre del archivo, en este caso del tipo del campo file, en este caso vamos a ir a ver acá cómo le pusimos nosotros. Acá lo tenemos, fíjate, le pusimos file, aquí en el name le pusimos archivo. Entonces aquí debería ser el lugar de file, debería ser archivo. César, ¿se tiene que llamar archivo? No, pues muchacho, aquí le puedes poner mamá, papá, perro, gato, el nombre de tu novio, novia, lo que tú quieras. Fíjate que la condición acá dice, si es que no hay error, si es que hay algún error, perdón, con la subida del archivo, la variable error que yo tenía como nulo ahí arriba, ahora va a ser igual a un array error, que va a ser igual a una variable que se va a llamar this upload display error, que es lo que va a hacer es entregarnos el error que se produjo y que es en este caso el error que nos arroja indicándonos por qué no se pudo hacer el upload del archivo. Vamos a hacer un ejemplo ahora, vamos a ver. Y aquí hay un dato, una primera aproximación a lo que es el trabajo con las sesiones. Fíjate, lo que se hace acá es indicar, en este caso, crear una sesión de tipo setFlashDate, que lo que hace es crearte una sesión temporal por una ejecución del script. Es decir, que cuando tú llegas, por ejemplo, tú envías el formulario, este formulario se procesa y solamente en esa instancia existe esta sesión. Luego vuelves a actualizar y la sesión automáticamente desaparece. Solo que se denominan sesiones temporales y que son bastante útiles para manejar mensajes de error. Una incorporación bastante interesante que generó CodeIgniter para poder trabajar. Luego, si todo esto se ejecuta bien, podemos hacer una condición acá y preguntamos si error, que es la variable que está arriba, es igual a nulo. Es decir, si toda esta condición no se cumplió, por lo tanto esto sí se ejecutó correctamente, la variable error debería mantenerse como nulo. Voy a copiar esto acá, que lo que hace es, fíjate, crear un arreglo que se llama ima, se puede llamar mamá, papá, que en este caso obtiene los valores de this upload date y ahí tiene los valores de la imagen. Por ejemplo, acá tienes el nombre, puedes tener el tipo, en fin, pero básicamente lo que nos va a interesar a nosotros es el nombre. Entonces fíjate que esto crea un arreglo, ahí está el arreglo, y en este caso queremos obtener el file name, es decir, el nombre del archivo que se subió. Lo guardamos en una variable y eventualmente acá ahora podríamos, por ejemplo, hacer un echo, acá primero echo br echo foto dos puntos file name. Veamos, vamos a hacer una traza para revisar. Ahí está el directorio creado, no hay ningún tipo de problema. Entonces actualizamos, vamos a colocar acá por ejemplo Pedro Picapiedra, el password cualquiera. Vamos a subir un archivo, por ejemplo una foto ahí, algún texto acá, algún país, por ejemplo Perú. Actualizamos y fíjate, ahí está el nombre, ahí está el password encriptado, ahí está la descripción, ahí está el país y ahí está el nombre de la foto encriptada con la extensión .jpg, porque esa es la extensión del archivo con la que se subió. Y si vamos acá al directorio upload, en la carpeta archivos, ahí está, ¿cierto?, el archivo que acabamos de subir, pero ahora con el nombre encriptado. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Bastante útil para entender cómo se trabaja el tema de los uploads de archivos, muchachos, y cuál es la mecánica correcta para trabajar este tipo de funcionalidades. Ahora bien, para terminar el video, ¿qué pasa si es que hay un error? ¿Qué pasa si subimos un archivo que no sea válido? Por ejemplo, primero que todo, así voy a cambiar acá una cosa. Voy a quitarle acá el tilde a propósito para que no nos moleste. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo subo un archivo erróneo? Por ejemplo, acá un Word, por ejemplo. Vamos a colocar acá cualquier cosa. Automáticamente, fíjate, me da un error, pero ese error es por otra cosa. Porque en este caso no tengo definido acá un llamado a la librería session.
dentro de lo que es el autoload. Entonces estoy trabajando con Flash Data, por lo tanto debiera tener acá el llamado a la librería sesión. Ahora sí, fíjate, también voy a tener otro error acá que está asociado a las sesiones. Lo que pasa es que no me quiero extender mucho en las sesiones, entonces esto voy a parar el video y lo voy a arreglar yo a mano, y después cuando veamos el tema de las sesiones te lo voy a explicar en más detalle. Ahora sí, fíjate, ahora el error que me está dando es otro, me dice que no se subió, ¿cierto? Pero que tampoco existe la variable filename. ¿Por qué? Porque esta parte del código no se ejecutó, se cumplió esta condición, por lo tanto esta variable que yo acabo de crear acá no existe. Como subí un archivo que es erróneo, esta variable a esta altura de acá no existe, por lo tanto lo que está haciendo es presentarme un error. ¿Te fijas? Por lo tanto acá podríamos hacer una condición, en fin, cualquier cosa para validar esto. Por ejemplo, podríamos colocar acá el error, en fin, hacer cualquier cosa para mostrar específicamente. Por ejemplo, ya no quiero trabajar con una sesión, podríamos colocar acá, en lugar de filename, podríamos hacer acá una condición. Por ejemplo, mira, podríamos hacer esto, mira, por ejemplo, si en este caso si por ejemplo error es igual a nulo, es decir, lo negamos, podríamos imprimir en pantalla esto que tenemos acá, echo error. En este caso imprimimos el valor que tomó error, y como lo retorna en un arreglo, colocamos error. Si no, imprimimos, ¿cierto?, en pantalla file, dos puntos, file name. Veamos, actualizamos y ahí está, fíjate, me dice el file type que queremos subir no es válido. Ya vamos a ver en su momento, cuando hagamos las validaciones del form validation, cómo podemos colocar este texto en español, pero ya por lo menos con esto tenemos una primera aproximación a cómo eventualmente se podría hacer la validación. Vamos a subir una foto correcta, vamos a colocar acá cualquier password, vamos a subir otra foto ahí, por ejemplo, el borrachín siempre, vamos a decirle ahora que es de Venezuela el amigo, la subimos y ahora sí, fíjate, como la foto es JPG, se subió sin ningún problema, y ahí está la foto subida sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Para eso es el tema del uso de esta variable error. Eso no está explicado en la documentación, es una funcionalidad que por ahí se implementó a mano, la implementé yo, ¿cierto? Que nos va a permitir manejar este tipo de cosas de forma más ordenada. Más de alguno me va a estar diciendo, oye César, entonces ¿para qué creaste esta línea si no la estás utilizando? ¿Cierto? Bueno, para las personas que vienen que ya han utilizado el framework me van a entender lo que quise hacer con esto. Que en realidad lo que hace esto es imprimir en pantalla, ¿cierto?, el valor eventualmente de alguna sesión. Es una sesión temporal que creamos acá. Vamos a ver un ejemplo, mira. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, en lugar de eso, podríamos hacer esto, mira. Podríamos hacer esto, por ejemplo, echo this session flash date, que es lo que creamos arriba, el nombre que le dimos, control message, que es el nombre que debe tomar para poder trabajar con el formato de sesión temporal, y veamos lo que pasa. Vamos a subir un archivo erróneo, por ejemplo, un documento Word, algún password acá, a pesar de que no estamos validando nada, y fíjate, no imprime nada porque aquí hay una cosa muy importante a tener en consideración. El tema de las sesiones es un poquito más complejo, pero mi intención acá era básicamente explicarte el funcionamiento de esto. Ahora ya si por ejemplo tienes configurada alguna vista tú por ahí y carga esto en una vista, te aseguro que lo vas a poder imprimir sin ningún tipo de problema. Así que no te preocupes por eso. Lo que me interesa ahora no es que entiendas esto. Sí, lo hice esta configuración acá porque yo sé que varias personas me lo iban a preguntar, oye César, ¿cómo puedo generar un flash data aquí directamente para definirlo como un error? Entonces ahí lo tienes. No te preocupes si esta última parte no la entendiste, porque la vamos a ver cuando veamos las sesiones. No te quiero marear con contenido. Concentrémonos ahora en trabajar de esta forma, trabajar con el error acá para que lo podamos personalizar. Entonces ahí tenemos el error. Resumiendo, fíjate, tenemos acá los campos de distinta forma.
los recuperamos, ¿cierto? Con el disp input post, preguntamos si es que existen los valores vía post, se ejecuta todo el proceso. En este caso acá esto está asociado a que si hay alguna imagen, ¿verdad? Siempre vas a trabajar la imagen de esta forma, la puedes guardar el nombre en alguna variable, utilizas la clase upload, de la librería upload, ¿cierto? Ya está la forma de utilizarla, y la forma de recuperar los datos es esta. Siéndote súper honesto, esta parte de acá, sí, generalmente se hace desde el controlador. Esto no, porque esto lo que se hace es colocar los datos en un arreglo, ya lo vamos a ver en su momento, y se envían al modelo para que desde el modelo se haga la interacción con la base de datos, pero no es lo que nos convoca ahora. Lo que me interesaba era mostrarte esto. Como tarea, como práctica, te sugiero trabajar con los otros datos de formularios, en este caso con los checkbox, con los valores, por ejemplo, de tipo multi-checkbox, en fin, los rayo buttons, anda probándolos, que en realidad es la misma cosa, muchachos. Y en el próximo video lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer para hacer la validación de los campos de formulario, porque aquí validamos solamente que hayan datos vía post, pero ahora vamos a ver a través del for validation que podemos recuperar datos que sean obligatorios, que tengan algún largo determinado, inclusive cargar el XSS para bloquear algún tipo de ataque. Podemos cargar funciones callback nuestras, vamos a aprender a crear una librería, así que se viene bastante interesante todo, muchachos. ¿Ok? Eso, sé que el video se hizo un poco largo, pero sobre todo con este tipo de cosas, con el upload de archivo, pero estoy seguro que era muy necesario hacerlo para que se entendiera de buena forma. ¿Ok? Así que eso. Aquí entonces cualquier duda en www.muchachoscesarcancino.com, y ya saben, su servidor de siempre, estamos a su entera disposición. Un saludo para todos desde Santiago de Chile, para todo el mundo. Dios los bendiga.